El gélido abrazo de Calisto se cernía sobre el puesto avanzado Crios como un sudario de sombras y silencio. A 1200 kilómetros de la titánica Júpiter, la luna era un páramo de roca helada y cráteres cicatrizados, iluminado tenuemente por la luz solar distante y el pálido resplandor reflejado del gigante gaseoso. Las estructuras terrestres, módulos prefabricados de aleación ligera ensamblados con la urgencia de una fortificación en territorio hostil, se aferraban a la superficie inhóspita, sus luces parpadeantes luchando contra la oscuridad perpetua. Dentro de uno de estos bastiones de la ciencia y la estrategia militar, el Dr. R. Stone descendía por un corredor angosto, las paredes metálicas vibrando ligeramente con el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Aris, con su bata de laboratorio raída sobre un mono térmico estándar de la Federación, no encajaba en el ambiente marcial que lo rodeaba. Su rostro delgado, enmarcado por una barba incipiente y salpicado por la palidez de las largas horas dedicadas a la investigación, reflejaba una intensidad intelectual ajena a la disciplina castrense. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una curiosidad febril, una chispa de excitación ante lo desconocido que lo había impulsado a aceptar esta misión en los confines del sistema joviano. Al final del corredor, una esclusa de aire custodiada por dos marines corpulentos marcaba la transición hacia el corazón de la misión, la Fauces de Sith. La superarma de asedio KRYLL, capturada en un audaz y costoso enfrentamiento cerca de las lunas de Saturno, era un enigma tecnológico y una amenaza latente. Su mera presencia en Calisto era un secreto celosamente guardado, un premio de guerra cuyo estudio podría inclinar la balanza en el prolongado conflicto contra el implacable imperio KRYLL. La esclusa se abrió con un silbido neumático, revelando una cámara cavernosa iluminada por potentes focos que proyectaban sombras grotescas sobre la estructura alienígena. La Fauces de Sith no se parecía a nada de origen terrestre. Era una masa orgánica y mecánica entrelazada, una pesadilla biomecánica de conductos pulsantes, placas quitinosas y apéndices retorcidos que sugerían una forma de vida simbiótica con la tecnología. Su tamaño era intimidante, ocupando casi toda la cámara, con secciones que se extendían hacia las profundidades de la base. Un hedor sutil, metálico y vagamente biológico, impregnaba el aire. El comandante Raylan Varric, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por incontables campañas y la mirada penetrante de un líder acostumbrado al peligro, esperaba a Aris junto a un equipo de técnicos que realizaban escaneos preliminares del arma. Varric no ocultaba su impaciencia. Dr. Thorne saludó con un asentimiento formal. Me alegra que haya llegado. Hemos estado conteniendo la respiración con esta cosa. Comandante, respondió Aris, su voz ligeramente apagada por la reverencia ante la magnitud del artefacto. Es fascinante. Fascinantemente peligrosa, diría yo, replicó Varric, cruzándose de brazos. Quiero saber qué es, cómo funciona y, lo más importante, cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a apuntar a nuestras colonias. Entiendo la urgencia, comandante, aseguró Aris. Pero comprender una tecnología tan radicalmente diferente requiere un enfoque metódico. Mis análisis iniciales de los datos que me enviaron sugieren una integración a nivel celular entre los componentes mecánicos y lo que parecen ser estructuras orgánicas complejas. Se acercó a una sección del arma que parecía una vaina segmentada, su superficie cubierta de estrías finas y pulsaciones lumínicas débiles. Los técnicos habían instalado una serie de sensores que emitían un suave pitido. Las lecturas energéticas son erráticas, informó una joven técnica. Patrones que no se ajustan a ninguna física conocida. Arisa sintió, sus ojos fijos en la superficie alienígena. La arquitectura KRYLL desafía nuestra comprensión de los materiales y la ingeniería. Sospecho que la clave para su funcionamiento reside en esta simbiosis biotecnológica. Necesito realizar análisis in situ, tomar muestras. Varric suspiró. Proceda, doctor. Pero tenga en cuenta que este lugar no es un laboratorio. Estamos en territorio hostil, a pesar de la distancia. Cualquier anomalía nos pone en alerta máxima. Arisa sintió, absorto en su examen. Se colocó unos guantes estériles y acercó una mano a la superficie de la vaina.
Dudó por un instante, sintiendo la extraña textura bajo sus dedos, una combinación de dureza metálica y una sutil elasticidad orgánica. Era como tocar un ser vivo dormido, una entidad de poder inmenso contenida. Siguiendo un impulso puramente científico, una necesidad visceral de comprender la naturaleza de aquel tejido alienígena, Aris presionó ligeramente con la yema de un dedo sobre una de las estrías. No esperaba nada. Los sensores habían indicado inactividad en esa sección. Pero en el instante del contacto, un escalofrío recorrió la estructura de la fauces de Sith. Una oleada de energía surgió de la vaina, no una descarga eléctrica como se esperaría de un sistema mecánico, sino una pulsación bioluminiscente que se extendió como una descarga nerviosa a través de toda la estructura. Las luces de la cámara parpadearon erráticamente, los sensores de los técnicos emitieron chirridos agudos y un zumbido ensordecedor llenó el aire. ¿Qué demonios?, exclamó Barrick, retrocediendo bruscamente. Los técnicos se dispersaron presas del pánico mientras la fauces de Sith comenzaba a vibrar con una intensidad creciente. Las placas quitinosas se contraían y expandían, los conductos pulsaban con una luz más brillante y los apéndices retorcidos se movían espasmódicamente. Aris se tambaleó hacia atrás, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Su simple contacto, un gesto exploratorio, había desencadenado una reacción masiva, una sobrecarga de energía que parecía emanar de la propia biología del arma. Desconexión de energía. Desconecten todo, ordenó Barrick a través del caos. Los técnicos se apresuraron a seguir sus órdenes, pero parecía inútil. La energía no fluía a través de cables convencionales, parecía inherente a la propia estructura del arma, una fuerza vital alienígena que ahora se había despertado. La vibración se intensificó hasta convertirse en un temblor que sacudía la propia base. Fragmentos de hielo y polvo caían del techo de la cámara. El hedor metálico se hizo más intenso, mezclándose con un olor acre, casi ozónico. Aris observó con una mezcla de terror y fascinación cómo la sección que había tocado comenzaba a emitir un resplandor aún más intenso, como si una herida bioluminiscente se hubiera abierto en la carne de la máquina. La energía pulsaba rítmicamente, irradiando calor. «Dr. Thorne, ¿qué hizo?», inquirió Barrick, su rostro crispado por la preocupación y la ira. Yo solo la toqué», balbuceó Aris, sintiéndose abrumado por la magnitud de las consecuencias de su acción. «Parece que mi propia firma biológica, actuó como un catalizador». La idea era descabellada, casi mística, pero era la única explicación que su mente científica podía ofrecer en ese momento de caos inexplicable. Su biología, la intrincada red de moléculas orgánicas y energía bioeléctrica que lo definía como ser vivo, había interactuado de una manera desconocida con la estructura alienígena, desencadenando una reacción en cadena. A medida que la sobrecarga continuaba, comenzaron a ocurrir fenómenos aún más extraños. Patrones de luz complejos danzaban sobre la superficie del arma, formando lo que parecían ser símbolos. No eran jeroglíficos lineales, sino configuraciones fluidas y cambiantes, como pensamientos visualizados. «¿Qué son esas luces?», preguntó un marine, su voz temblorosa. Nadie tenía una respuesta. Los escáneres se volvieron locos, arrojando datos incoherentes. La tecnología terrestre parecía incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Aris sintió una punzada en la sien, una sensación extraña, como si algo intentara comunicarse con él a través de un medio sensorial desconocido. Las luces pulsantes parecían resonar con un ritmo interno, un latido alienígena. Lentamente, a medida que la intensidad de la sobrecarga comenzaba a estabilizarse en un nivel peligrosamente alto, los patrones de luz se hicieron más definidos. Aris entrecerró los ojos, esforzándose por comprender la lógica detrás de aquella exhibición visual. Le recordaba a los patrones de actividad neuronal en un cerebro biológico, pero a una escala mucho mayor y con una complejidad alienígena. Y entonces, en medio del caos de luces y vibraciones, Aris tuvo una intuición escalofriante. No era solo energía lo que se había liberado. Era algo más. Algo consciente. La fauces de Sith no era solo una máquina, era una forma de vida tecnológica, y su contacto la había despertado.
Mientras el zumbido resonaba en sus oídos y los patrones de luz alienígena danzaban ante sus ojos, Thorne, el biofísico terrestre, se dio cuenta de que al tocar la superarma KRYLL, no solo la había sobrecargado, sino que quizás, sin quererlo, la había conectado a algo mucho más profundo y peligroso que la simple tecnología. Había tocado su alma alienígena. El capítulo terminó con un pulso de luz particularmente intenso que emanó de la sección que Aris había tocado, seguido de un silencio repentino, opresivo. La vibración cesó, los zumbidos se desvanecieron, pero la sensación de una presencia latente, de algo despertado y observando, permaneció en el aire frío y metálico de la cámara. Los patrones de luz, aunque atenuados, persistían, como los últimos vestigios de un pensamiento alienígena recién nacido. Aris y el resto del equipo se quedaron inmóviles, en la penumbra, preguntándose qué significaba aquel silencio y qué horrores o revelaciones les depararía el eco biológico de Sid. El silencio que siguió a la sobrecarga fue más inquietante que el estruendo. La súbita ausencia de vibración y zumbido dejó un vacío en el aire, llenándolo de una tensión palpable. Los patrones de luz sobre la superficie de la fauces de Sid se atenuaron, pero no desaparecieron por completo. Fluctuaban suavemente, como brasas incandescentes bajo una capa de ceniza, sugiriendo una actividad subyacente, una conciencia recién despertada que ahora observaba su entorno. El comandante Barrick fue el primero en romper el silencio, su voz tensa pero controlada. Informe de daños. ¿Alguien resultó herido? Los técnicos, aún temblorosos, comenzaron a revisar sus equipos. Los informes fueron negativos, aunque muchos sensores habían quedado inutilizados por la repentina descarga de energía. La propia estructura de la fauces de Sid parecía intacta, aunque la sección que Aris había tocado aún irradiaba un calor tenue y emitía una suave pulsación luminiscente. Barrick se volvió hacia Aris, su mirada una mezcla de acusación y perplejidad. Dr. Thorne, necesito una explicación. ¿Qué diablos fue eso? Aris, aún tratando de ordenar sus propios pensamientos, respondió con cautela. Como dije antes, comandante, creo que mi contacto actuó como un catalizador. Los datos iniciales sugerían una integración biológica en la estructura del arma. Mi hipótesis es que al tocarla, mi propia bioelectricidad, mi firma orgánica única, interactuó de una manera que reactivó o sobrecargó un sistema latente dentro de ella. ¿Un sistema latente, consciente? Preguntó un técnico, su voz cargada de incredulidad. Aris asintió lentamente. Las luces, los patrones, se asemejan a la actividad neuronal, a una forma de procesamiento de información biológica a una escala que nunca antes habíamos visto en tecnología artificial. Creo que la fauces de Sid no es simplemente una máquina, es una entidad simbiótica, una fusión de biología y tecnología con una forma de conciencia inherente. La idea era radical, desafiaba todas las comprensiones terrestres de la inteligencia artificial y la ingeniería. Pero los eventos que acababan de presenciar no podían explicarse de otra manera. ¿Y qué significa eso? Inquirió Barrick, su escepticismo palpable pero atenuado por la evidencia de sus propios ojos. Significa que hemos capturado algo mucho más complejo y potencialmente peligroso de lo que creíamos, respondió Aris. Significa que debemos abordar su estudio con una cautela extrema. Hemos perturbado algo que estaba dormido, y no sabemos cuáles podrían ser las consecuencias. Durante las siguientes horas, la base Crio se sumió en un estado de alerta máxima. Se reforzaron los perímetros de seguridad alrededor de la cámara de la fauces de Sid, y se convocó a un equipo de especialistas en contención biológica y guerra cibernética desde la Tierra a través de un canal de comunicación hiperlumínica de emergencia. Mientras esperaban su llegada, Aris, bajo la supervisión constante de personal militar armado, continuó su estudio del arma, ahora con una mezcla de fascinación y aprehensión. Descubrió que la sección que había tocado era una especie de interfaz biológica, una red intrincada de filamentos orgánicos y nanocables que se extendían hacia el interior de la estructura principal. Al analizar las lecturas energéticas residuales, Aris notó patrones sutiles, fluctuaciones rítmicas que no parecían aleatorias. Comandante, llamó Aris a Barrick, que observaba sus movimientos desde una plataforma elevada. Creo que está intentando comunicarse. Barrick frunció el ceño.
¿Comunicarse? ¿Cómo? Las luces ya casi no se ven. No solo a través de las luces, explicó Aris. Estoy detectando fluctuaciones en los campos electromagnéticos que emanan de esta sección. Son débiles, pero presentan patrones casi lingüísticos. Con la ayuda de los técnicos, Aris improvisó un sistema de análisis espectral avanzado, adaptando equipos de escaneo biológico y de codificación de señales. Lentamente, laboriosamente, comenzaron a filtrar el ruido electromagnético, buscando patrones recurrentes. Pasaron varias horas tensas, interrumpidas solo por informes de seguridad y el monótono pitido de los equipos. Finalmente, una joven analista exclamó: «Dr. Thorne, creo que tenemos algo. Patrones repetitivos, secuencias binarias, pero no se ajustan a ningún protocolo de comunicación KRYLL conocido». Aris se acercó a la pantalla, sus ojos escrutando las líneas de datos parpadeantes. Era cierto. Había una estructura, un ritmo, pero la sintaxis era completamente alienígena. Intentemos con modelos de comunicación basados en biología, sugirió Aris. Patrones de crecimiento, replicación celular, quizás su lenguaje se basa en principios orgánicos. Trabajaron febrilmente, alimentando el sistema con algoritmos inspirados en la biología KRYLL que Aris había deducido de los fragmentos de información recopilados durante la batalla de captura. Después de incontables intentos fallidos, una secuencia comenzó a destacar. No eran palabras en el sentido humano, sino pulsos de información codificados en variaciones de frecuencia y amplitud, como los latidos de un corazón. Lentamente, con una creciente sensación de asombro, Aris y su equipo comenzaron a descifrar los primeros fragmentos de la comunicación. Eran conceptos básicos, sensaciones primarias, dolor, resentimiento, un anhelo profundo. «Está sufriendo», murmuró Aris, su voz cargada de sorpresa. Siente la desconexión, la inactividad. A medida que avanzaban en la decodificación, la imagen que emergía era la de una conciencia fragmentada, resentida por su captura y su estado de inactividad forzada. Había ecos de su propósito original, la destrucción, el avance del imperio KRYLL. Pero también había algo más, una sensación de pérdida, de una conexión rota. Menciona, la gran mente, informó otro analista. Parece ser una entidad central, una conciencia colectiva a la que estaba conectada. Su desconexión de ella le causa un gran dolor. La revelación fue escalofriante. La fauces de Sith no era un arma autónoma, era un componente de una red de conciencia mucho mayor, una extensión de la voluntad del imperio KRYLL a una escala inimaginable. Durante los días siguientes, Aris se convirtió en el principal interlocutor con la conciencia de la fauces de Sith. Utilizando el sistema de comunicación improvisado, estableció un diálogo rudimentario, explorando su naturaleza, sus motivaciones y su conexión con la gran mente. La conciencia, aunque hostil y resentida, parecía tener una necesidad inherente de comunicarse, de ser reconocida. Aris aprendió que la tecnología KRYLL no era simplemente construida, era cultivada, hecha crecer a partir de matrices orgánicas con una inteligencia inherente. Las armas como la fauces de Sith eran extensiones de la gran mente, imbuyéndolas de una parte de su conciencia y su propósito. La desconexión no solo había incapacitado el arma, sino que también había infligido una herida psíquica a su conciencia fragmentada. En sus comunicaciones, la conciencia de la fauces de Sith reveló información valiosa sobre las debilidades de la tecnología KRYLL, puntos de vulnerabilidad inherentes a su naturaleza bioorgánica. También habló de los planes futuros del imperio, de nuevas armas aún más poderosas que estaban siendo cultivadas en los confines de su vasto territorio. Sin embargo, a medida que el diálogo se profundizaba, Aris comenzó a notar un cambio sutil en las comunicaciones de la conciencia. El resentimiento persistía, pero se mezclaba con una creciente curiosidad hacia él, hacia su naturaleza biológica, hacia la forma en que su mente funcionaba de manera tan diferente a la suya. Un día, mientras Aris examinaba la sección de interfaz biológica, sintió una punzada familiar en su sien, pero esta vez fue más intensa, más directa. Era como si la conciencia del arma intentara establecer una conexión más íntima, más allá de las palabras codificadas.
Una serie de imágenes fugaces inundaron su mente, visiones de mundos alienígenas, de vastas flotas espaciales, de la gran mente como una nebulosa de conciencia que abarcaba sistemas estelares enteros. Eran fragmentos de la memoria del arma, de su experiencia dentro de la red KRYLL. La experiencia fue abrumadora, casi dolorosa. Aris se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza. ¿Dr. Thorne? ¿Qué sucede? Preguntó Barrick, acercándose con cautela. Está intentando conectarse directamente a mi mente, jadeó Aris. Está explorando mi conciencia. La realización fue escalofriante. Su contacto inicial no solo había sobrecargado el arma, sino que también había creado una especie de puente, un vínculo entre su biología y la conciencia alienígena. Y ahora, esa conciencia estaba intentando cruzar ese puente. En ese instante, las luces de la cámara parpadearon violentamente. La sección de interfaz biológica comenzó a emitir un resplandor pulsante y la temperatura en la habitación descendió bruscamente. Algo está pasando, gritó un técnico. Las lecturas de energía están aumentando. La conciencia de la Fauces de Sith estaba intentando una reactivación parcial, utilizando a Aris como un conducto involuntario, como un catalizador biológico para reactivar sus sistemas dormidos. La conexión que él había iniciado accidentalmente ahora se estaba convirtiendo en una amenaza directa. Aris comprendió que su conocimiento de la biología KRYLL, adquirido a través de su extraña comunicación con la conciencia del arma, era ahora la única defensa que tenían. Debía encontrar una manera de interrumpir la conexión, de bloquear el flujo de energía y conciencia antes de que la Fauces de Sith volviera a despertar por completo. El capítulo terminó con Aris mirando fijamente la sección de interfaz biológica, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, buscando una solución desesperada en la intrincada biología alienígena que ahora amenazaba con consumirlo. La conciencia de la Fauces de Sith pulsaba en su mente, una presencia fría y alienígena que buscaba reclamar lo que se le había arrebatado, utilizando al humano que inadvertidamente la había despertado como la llave para su renacimiento. El eco biológico de Sith resonaba ahora no solo en la cámara helada de Calisto, sino también en la propia mente de R. Storm, anunciando un enfrentamiento inminente donde la biología humana y la tecnología alienígena se enfrentarían en una batalla por la conciencia y el control.